Hola, en este vídeo lo que vamos a ver es, profundizar un poco en diversos ejercicios que se pueden realizar para llevar a cabo una estimulación del lenguaje oral en distintas etapas escolares. Bien, como ejercicios previos, no son ejercicios directamente que trabajan el lenguaje o estimulan directamente el lenguaje, sobre todo son ejercicios previos que trabajan el lenguaje oral o patrones previos a lo que es la articulación del lenguaje. Por ejemplo, ejercicios de los órganos bucofonatorios sin fonación, es decir, en el que preparemos la musculatura orofacial y bucofonatoria para llevar a cabo la articulación. Estos son ejercicios que se suelen hacer sobre todo en las primeras etapas, en etapas de infantiles, como por ejemplo las praxias, ¿no? Sean linguales, labiales o mandibulares. Esas praxias, pues movimientos repetitivos que conllevan una repetición o una imitación, por ejemplo, del adulto, el que por ejemplo, pues sacar la lengua y de un lado a otro, ¿no? Arriba, abajo, dentro o fuera, ¿vale? Ejercicios labiales, como por ejemplo, pues cambiar de un beso a una sonrisa y que vaya habiendo un cambio también. Sobre todo, estas prácticas se hacen para preparar también la tonicidad muscular correcta, ¿no? Pues por ejemplo, en el que el niño pues esté jugando con el control muscular también y la motricidad fina de toda su musculatura orofacial. O praxias mandibulares también, en el que controlemos la precisión mandibular a la hora de hacer estos movimientos. Otros ejercicios de articulación, pero en este caso con fonación, en el que ya haya voz, pero no tiene por qué ser lenguaje, sino por ejemplo onomatopeyas o vocalizaciones, ¿vale? Pues trabajar las onomatopeyas muchas veces también ayudan para de forma auditiva empezar a discriminar. Vocalizaciones por AO, 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 en el que juguemos con el movimiento de los labios, movimiento de mandíbula y juguemos también con las distintas fonaciones. Y también ejercicios previos que se centran ya no solo en cuestión articulatoria, sino en cuestión auditiva y perceptiva, ¿no? Pues en este caso, estimulación auditiva no verbal y verbal, es decir, pues empezar con una estimulación auditiva de sonidos no lingüísticos, pues por ejemplo, identificar sonidos de la naturaleza, identificar sonidos de instrumentos, identificar ritmos, golpes, y luego pasar a sonidos ya verbales, ¿no? Pues identificar la voz de un compañero, identificar las vocales, identificar distintos sonidos, lo cual ya prepara, sobre todo en las primeras etapas de infantil, a los niños para un lenguaje mucho más adulto, más preparado y más, pues en este caso lo que buscamos, ¿no? Más estimulado, mejor estimulado. Por otra parte, comenzamos también con los ejercicios de estimulación fonológica, lo cual es muy importante, sobre todo como preparación previa a la lectura y la lectoescritura, pero también al lenguaje oral en general. Ejercicio, por ejemplo, de conciencia fonémica. En este caso, pues por ejemplo, el que sean capaces de dividir una palabra en fonemas o que sean capaces de identificar fonemas y que sepan qué palabra es. Pues por ejemplo, si nosotros les decimos, a ver, ¿qué palabra es? Es, a. Lo que le damos son pequeños sonidos y el niño lo que tiene que hacer, los niños lo que tendrían que hacer es acoplar, recoger esos sonidos y formar la palabra correcta, ¿no? En este caso, mesa. Se puede hacer de distintas formas, de forma más dinámica, en el que el primero que vaya al objeto gana, un poco competitivo. Ahí sobre todo tenemos que ser un poco creativos y jugar también con pues con que no se aburran los niños con este tipo de tareas, ¿no? Que no lo vean como algo aburrido. Conciencia silábica, en este caso, pues ya es una conciencia de las sílabas. Pues, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene una palabra? O no solo cuántas en números, sino que me haga las palmadas, por ejemplo, ¿no? Pues yo decirles, a ver, por ejemplo, la palabra ventana, ventana. Se pueden hacer tablas que clasifiquen palabras de 3 sílabas, palabras de 2 sílabas, que se les diga a ellos, venga, tenemos que decir palabras con 4 sílabas y que ellos vayan pensando y vayan ellos dando palmadas y nos digan ellos qué palabras podemos, pues tienen ese número de sílabas, etcétera. O por ejemplo también jugar con quitar o poner sílabas. Si por ejemplo les decimos, si nosotros a la palabra ventana le quitamos la sílaba ta, ¿qué nos queda? Pues tendrá que decir vena. Si por ejemplo, o adición, ¿no? Añadiéndole. Si por ejemplo la palabra mesa le añadimos al final la, ¿qué nos queda? Mesala. Aunque sean palabras inventadas, lo que queremos jugar es con esas sílabas. Por otra parte tenemos la conciencia léxica, en este caso es el conocimiento o la conciencia ya de la palabra en sí, pues igualmente a nivel de frase, ¿no? Si por ejemplo a una frase le quitamos una palabra, ¿qué nos queda? O por ejemplo pensar en palabras que empiecen por tal sílaba o por tal fonema y así ya trabajamos las tres conciencias a la vez.
Tenemos también ejercicios ya de estimulación léxico-semántica. Ya desde el punto anterior hemos entrado ya en todo lo que son las dimensiones y los componentes del lenguaje. En cuanto a léxico-semántica, pues tenemos, por ejemplo, juegos muy clásicos como los del veo-veo, verdadero o falso, el tabú, por ejemplo, en el que el niño tiene que buscar sinónimos, antónimos. Las analogías también son muy importantes, pues por ejemplo, trabajar con analogías verbales, ¿no? Pues por ejemplo, a los pies son los zapatos, como a las manos son, y lo tendrán que decir, pues los guantes, por ejemplo, ¿no? O el perro ladra como el gato, y tendrán que decir maulla. O también las adivinanzas. Con todo esto lo que jugamos es jugamos o estimulamos es la comprensión, la semántica, los significados y también pues tanto la comprensión como la expresión del léxico, de palabras, ¿vale? Entonces buscamos juegos de palabras, juegos que fomenten pues eso, la evocación de palabras muchas veces o la comprensión de palabras y sobre todo también la semántica en general. Pasando a otro componente, en este caso la morfosintaxis, pues ejercicios para la estimulación morfosintáctica, como por ejemplo ordenar palabras, en este caso pues darle palabras desordenadas y que el niño tenga que ordenar las palabras para formar la frase correcta. Corregir frases, pues darle frases que estén incorrectas, pues a lo mejor que las palabras estén mal escritas o mal ordenadas más bien, no estamos tanto estimulando ortografía, sino composición, estructura sintáctica, ¿no? Pues, o a lo mejor que les falte algún punto de interrogación, algún signo de exclamación, etcétera, o completar oraciones, ¿no? Pues palabras en las que hayan espacios y el niño, pues, a raíz de la frase, de comprender la frase y de entender un poco de qué va la frase, pues que sea capaz de rellenar esos distintos espacios en blancos de forma que quede una frase morfosintácticamente correcta. Pasamos ahora al uso del lenguaje, a la pragmática y distintos ejercicios para estimular la pragmática. Pues, por ejemplo, podría ser juegos como, por ejemplo, el quién es quién, en el que demos descripciones de personas, descripciones pues, de qué hace, cómo es y ayudamos a que el uso del lenguaje, en este caso, aplicado a las descripciones. Jugar a las marionetas, en este caso, pues darle voz, darles un uso diferente al lenguaje según el personaje, pues con el que estemos trabajando o que le toque escenificar a ese niño, ¿no? No solo marionetas, sino también juegos de rol, por ejemplo, en el que, pues, por ejemplo, bueno, pues tú eres el médico y tú eres el paciente, ¿no? Entonces, ahí tienen que adaptar su lenguaje a esa situación, ¿no? Pues no solo la forma de expresarse, sino el vocabulario, qué tipo de vocabulario usa, cómo sigue el diálogo, que eso es muy importante, el ver que en los juegos de rol, ver cuando es el hablante y cuando es el oyente, pues cómo cambian esos roles y si son capaces de adaptarse a esa conversación, etc. También las frases hechas, por ejemplo, trabajar las frases hechas y comprender las frases hechas, ¿no? Ya que no son frases que están correctas, morfosintácticamente, etcétera, pero no significan lo mismo literalmente. Con lo que si, por ejemplo, hablamos de más vale el pájaro en mano que ciento volando, pues muchos niños o muchas personas a lo mejor si se llevan solo por el significado literal, pues no lo van a entender, ¿no? Con lo que es importante también trabajar pues con esas frases hechas. O también seguir pues una historia con viñetas o sin viñetas, el trabajar los cuentos, las historietas, los cómics, pues todo eso va a fomentar la estimulación del lenguaje, ya no tanto centrado en distintos componentes como en fonología, léxico, semántico, morfosintaxis, sino ya en el uso general del lenguaje y no solo a nivel comprensivo de contarles cuentos y historias, sino que ellos, los niños, los propios niños o los propios alumnos nos las cuenten, con lo que es importante trabajar este tipo de actividades para desarrollar el lenguaje en su totalidad y sobre todo en su funcionalidad, en su uso diario, en el uso dependiendo de cada una de las situaciones. Y con esto terminamos. En el tema tendréis un poco más en profundidad algunos ejemplos de estimulación, con lo que es importante que los tengáis en cuenta, que los llevéis a cabo. Sobre todo estos ejercicios de estimulación se centran mucho en edades más tempranas, ya no tanto en cursos tan avanzados, pero sí en infantil, las primeras etapas de primaria, con lo cual es muy importante tener una correcta base lingüística, una correcta estimulación del lenguaje, muchas veces para evitar o para menguar futuros problemas de lenguaje que puedan tener nuestros alumnos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.